Atención selectiva, el podcast. Buenos días y bienvenida a Atención Selectiva, el podcast, que como cada mañana de los viernes te saluda y te ofrece lo más destacado del mundo de la educación, la psicopedagogía y la crianza. Estamos aquí todos los viernes a las 8 de la mañana porque nos gusta madrugar, pero lo hacemos los viernes para empezar el fin de semana con muy buen sabor de boca. ¡Empezamos! Hoy es día 12 de febrero de 2021. Si eres docente, si eres profesor, profesora, probablemente hoy tengas una jornada bastante divertida. La jornada de los carnavales. Te recordamos que te la tomes con mucha ilusión y con mucha fuerza, que sabemos que son días complicados, especialmente por esta temporada del COVID-19. Que tomes las medidas de seguridad, pero también que le des a tu alumnado esa parcela de pequeña normalidad para disfrutar de esta fiesta. Eso sí, como decíamos la semana pasada, creemos que hay festividades más importantes a día de hoy a nivel educativo que los carnavales, como por ejemplo puedan ser el Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Así que te animo a que te quedes y que después de este podcast escuches los anteriores episodios en donde hablamos precisamente de esa reflexión acerca de la idoneidad de la celebración de ciertas fiestas y tradiciones en la escuela del siglo XXI y también el capítulo especial que dedicamos al DENIP, Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Pero nos vamos ya con las efemérides de hoy, 12 de febrero de 2021. Un día tal que hoy, pero exactamente de 1994, es robada una de las pinturas más conocidas del arte universal. Se trataba de El Grito de Edvard Munch, pintado en 1893. El famoso cuadro que se encuentra en la Galería Nacional de Noruega en Oslo fue robado en tan solo 50 segundos, bajo un plan magistral que dejó atónita a toda Noruega. Además, un 12 de febrero, en este caso de 1888, nace una mujer impresionante, la política republicana y defensora del voto de la mujer Clara Campoamor, aquí en España. Pero el 12 de febrero es sin duda alguna un día especial para la comunidad científica, puesto que se celebra el Día de Darwin. Charles Darwin, que fue sin duda alguna el científico más importante del siglo XIX, nace en 1809 y este día ha sido escogido por la comunidad científica en su honor para dar a conocer su gran aporte en el campo de la biología y de la ciencia en general. Además, hoy, 12 de febrero, se conmemora el Año Nuevo Chino. Este año 2021 será el año del buey y este periodo, dice ese horóscopo chino, que está definido por el orden, la disciplina, el esfuerzo, el trabajo y la familia. Y aunque yo no creo en ningún tipo de horóscopo, me parece un dato interesante para empezar la jornada de hoy, en la que vamos a hablar acerca del llanto en los niños. En el capítulo de hoy vamos a hablar de ese incómodo momento en el que los niños lloran. Hace un tiempo viví una situación que me hizo reflexionar profundamente en cómo expresamos esas emociones consideradas típicamente como débiles. Estados emocionales relacionados con lo infantil y con una visión del ser humano incompleto. En una sala abarrotada de gente sucedió algo muy emotivo, algo que haría que el mismísimo Chuck Norris se emocionase
y el que más y el que menos soltó esa lagrimilla que causa tanta vergüenza, que genera ese momento entre el ridículo y el enfado porque se presupone que no se es capaz de dominar ese momento emocional. En mi caso esto es el pan de cada día y mis ojos se llenaron de lágrimas. Claro, al instante recurrí al pañuelo de papel y entre emocionada y ofuscada mi mirada se paró en un hombre que estaba en la misma sala. Este lloraba y 2 lágrimas le surcaban lentamente la cara. Le recorrían el rostro poco a poco y sus ojos enrojecidos no paraban de llorar. Tuve que dejar de verlo porque me resultó incómodo. ¿Pero por qué? Al principio creí que una vez más nuestros sentimientos no dejan de estar ligados a lo genético y con el transcurso de los años el llanto se ha asociado a esa debilidad humana de mostrar un sentimiento. Con los años me he dado cuenta de que este no fue el motivo. Como lloró aquel hombre en aquella situación, solo se llora en las películas o si eres niño. Generalmente cuando uno llora, cuando un adulto llora, tiende a secarse rápidamente las lágrimas, a reprimirlas o a esconderlas. Cuando alguien muestra esta expresión de tristeza o de emoción de una manera tan llamativa, considero que puede ser por 2 causas. La primera, no tiene ese sentimiento o esta expresión del sentimiento acorde en su repertorio y por lo tanto lo emula para encajar en una situación cotidiana, socialmente hablando. Es decir, esta persona ha aprendido a imitar ese momento emotivo para actuar como el resto, o, en el segundo caso, estaba fingiendo esta situación y quería mostrar ese llanto para que todos lo viesen. Elvira, que te vas por las ramas. Me voy, la verdad que me voy. El llanto. El llanto es una expresión de un estado emocional que bien puede ser de alegría, de tristeza o incluso de ira. Totalmente involuntario te hace preguntarte ese qué vino antes, la emoción, el sentimiento o la lágrima. Es decir, ¿primero actúa el sentimiento y luego la expresión? ¿O es la expresión la que genera ese sentimiento? De cualquier manera, el llanto es lenguaje, te cuenta, te dice, te explica muchas cosas. Podemos llorar de alegría porque nos ha tocado la lotería ayer, podemos llorar de tristeza por la falta de los seres queridos en determinadas fechas, o podemos llorar de enfado y de rabia por una injusticia que nos supera. Pero en todos estos casos nos estamos comunicando. El llanto es lenguaje, incluso fingido es lenguaje. Cuando alguien hace ver que llora, busca la atención de los demás, busca consuelo o aceptación, porque el llanto es una expresión reguladora de lo social y en situaciones de conflicto interno tendemos a este para que nos arrope en nuestro entorno. ¿Y qué sucede con el llanto y los niños? Pues que el llanto ha sido por tradición una expresión identificada con ellos, con lo infantil en nuestra sociedad, especialmente en aquellas clasificadas como individualistas, esas sociedades individualistas frente a los colectivistas menos frías, más conscientes emocionalmente. La nuestra no es así, la nuestra es plenamente individualista, que copia pues ese modelo yanqui, pues basado fundamentalmente en el capitalismo y en el liderazgo, en la competitividad, ¿no? El que llora es un bebé. Llorar es de niños, o incluso sumando el prejuicio de género también es muy típico ese los niños no lloran, que en su día también cantaba Miguel Bosé, ¿verdad? El caso es que los niños sí que lloran y lo hacen por muchos motivos, tan variados como dispares, pero generalmente lloran por sufrimiento o por frustración y muestran su emoción sin reparos, pues todavía no están influidos por los códigos sociales, como te comentaba en la introducción de este tema. Pero sobre todo lloran porque quieren comunicarse. Que un niño llore siempre será un buen comienzo para hacer entender sus emociones y sentimientos. ¿Cuánto castigamos el llanto cuando en realidad no vemos la oportunidad comunicativa que nos está ofreciendo? ¿Qué sucede cuando los niños lloran? En el caso de la tristeza,
el llanto favorece a la economía de recursos, ayuda a afrontar esa situación en la que no se puede hacer nada o que escapa de nuestras posibilidades. Es cuando muchas veces decimos llora por frustración. Y esto es una verdad a medias. Evidentemente este niño está frustrado, pero también está afrontando su sentimiento y no está pidiendo que vayas y que le digas ese tan trillado no lloren más. Simplemente está gestionando su emoción. Un niño puede además emplear el llanto para decir lo que no puede, en este caso de ausencia del habla. El llanto se transforma aquí en un medio para comunicarse, pues al carecer de otro no sabe cómo mostrar su enfado o su falta de acuerdo. Muchas veces los niños lloran o estallan en rabietas y pensamos que esto es un proceso madurativo, que cuando cumpla los 3 años aproximadamente se le pasará. Sin embargo, esto no siempre es así. Lo que sucede es que se habitúa al código social que nosotros imponemos, porque resulta incómodo que un niño llore, sí. Entonces pedimos como garantía de desarrollo y de maduración la ausencia de ese llanto. Bueno, en realidad nos resulta incómodo a los adultos. Un niño que ve a otro llorar generalmente responde con una muestra de afecto, o llorando igualmente, porque los niños son empáticos. También tendemos a decir que se contagian, pero esto no es cierto. En realidad es el síntoma de empatía más grande y más en estado puro que pueden tener los infantes, aunque este tipo de reacción espontánea se va perdiendo con el paso del tiempo, si te fijas. Este sucede porque somos en general represores de los estados de ánimo y por tanto la visión de un niño llorando nos es incómoda. Nosotros, desde nuestra perspectiva de adultos, evitamos y retiramos la atención de estímulos que nos causan estados emocionales fuertes que nos lleven al llanto. En este sentido, cuando los niños lloran, no les mandamos que paren por considerar lo mejor para ellos, sino para nosotros mismos. No deja de ser el reflejo de nuestra empatía. Sentimos ese pesar, pero nos es molesto. Por tanto, enseñamos a reprimirlo. Cuando los niños lloran, nos están hablando con el alma. Lloran para ser comprendidos. Lloran porque necesitan de nosotros. Lloran por frustración, lloran por incomprensión, lloran porque es parte de su lenguaje. De hecho, lloran desde el minuto 1 de vida, porque el llanto es innato. La evolución ha hecho que esos niños que lloraban llamando la atención de sus progenitores sobrevivieran ante los que no lo hacían desde tiempos inmemorables. Llorar es, en conclusión, un síntoma de inteligencia, me lo vas a permitir. Por este motivo resulta importante poner atención al llanto, empatizar desde el lado emocional y no desde la incomodidad o el lado más cognoscitivo. Volver a ser un poco niños para entender estas expresiones. Por último, recordar los peligros de la habituación, de la que he hablado mucho en el blog. Si te quieres pasar por allí, tengo varias entradas en donde toco este tema de la habituación. Te recuerdo, atención selectiva, www.atencionselectiva.com. Un niño que es desoído en sus emociones más primarias, un niño cuyas lágrimas ignoramos, es un niño que se acostumbra a ir por la vida sin que le presten atención, entendiendo que cualquier preocupación, problema o molestia será desatendida por los adultos. Por tanto, será un niño que se acostumbrará a que sus problemas no son importantes y a que haga lo que haga, no hay modo alguno de solución. Aprenderá a estar indefenso ante la sociedad. Cuando los niños lloran, en definitiva, te buscan y te necesitan. Creer que son inmaduros o débiles es un error prejuicioso que habla más del que se siente molesto, y me incluyo, que de ellos mismos. El diccionario del colegio. Hoy en la sección El diccionario del colegio tenemos un clásico. ¿Qué es ABN? Seguramente tu hijo o tu hija te ha hablado de que hace ABN en la escuela. Seguramente en este confinamiento te habrás vuelto loco o te habrás vuelto loca para seguir los pasos de los cálculos matemáticos de las nuevas metodologías. Y si eres docente y das clases de matemáticas, probablemente emplees el ABN
en tu día a día, o incluso seas friki del método, o al menos te suene de algo porque algún compañero o alguna compañera lo emplee. El ABN es un método matemático. En realidad, esas siglas ABN se corresponden con algoritmo basado en números, porque lo que propone esta metodología, este método de aprendizaje, es que se enseñen las matemáticas mediante el cálculo mental y a través de la utilización de materiales y objetos cotidianos manipulativos, como son los típicos palillos. Para eso necesitaba tu hijo, tu hija, tu alumno, para eso necesita los palillos, para contar, para hacer cálculo mental mediante algo que pueda tocar y percibir como real. Por el contrario, que sucedía en las matemáticas tradicionales, donde el cálculo se realizaba mediante operaciones matemáticas totalmente abstractas. El autor del ABN es Jaime Martínez Montero, maestro y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Además, el método ABN se caracteriza por tener un planteamiento totalmente abierto, en el cual para llegar al resultado son válidas todas las opciones que uno decida. Así que ya se acabó aquello que te decía el profesor de lo hacéis a mi manera, lo quiero como yo diga. Con el método ABN hay libertad para llegar al resultado independientemente del camino que utilicemos. También son importantes otras cuestiones como la descomposición de números o el hecho de que desde la más tierna infancia, a partir de los 3 años, ya sea de fácil aplicación. Y nos vamos ya con la cita de la semana. La cita de la semana. Y la cita de esta semana es del escritor belga Charles van Lerberg. Y dice así: no te rías nunca de las lágrimas de un niño. Todos los dolores son iguales. Con esta frase lo dejo ahí, dejo esta reflexión relacionada con el tema central del día de hoy, el llanto y los niños, y te animo a que si crees que pueda ser de ayuda el podcast de hoy para alguien que conozcas, si crees que puede interesar a ese compañero, a esa compañera, a esa madre, a ese padre que están en ese proceso de crianza de un niño pequeño, pues que lo compartas, que compartas este podcast, que lo hagas rular, que compartir es crecer y que así ganamos todos. Así que te animo a eso, a que lo compartas, a que le des al corazoncito y que pueda llegar a mucha gente. Muchísimas gracias por estar ahí y no me quiero olvidar de recordar que esta semana hemos tenido una noticia estupendísima porque el podcast ha salido en una publicación del periódico Magisterio. Ahí es nada. Gracias infinitas a Carmen Iglesias Bueno, que como siempre digo es mi curadora de contenidos de referencia. Muchísimas gracias, Carmen, porque gracias a ti he podido leerme en un lugar al que tengo muchísimo respeto, pues considero que todo lo que publica tiene calidad periodística. Me siento muy orgullosa y muy agradecida y este es un éxito compartido contigo que estás ahí detrás de las ondas. Así que felicidades a todos y gracias por ir haciendo poco a poco que esto sea posible. Y nada, que ya me despido, que nos vemos la próxima semana, si quieres a las 8 de la mañana en Spreaker, como todos los viernes, o en cualquier momento en streaming a través de las diferentes plataformas de podcasting. Hasta la semana que viene, amigos. Hasta la semana que viene, amigos. Recordad mantener la atención selectiva en aquello realmente importante. Nos vemos.
Quédate si quieres escuchar más contenido como este.